Voy a invitarles a leer la carta del apóstol Santiago en el capítulo 4 y el versículo 8. Dice la palabra del Señor así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acercaos a Dios es el tema. Santiago, que es el que escribe la carta, él dice: acérquense a Dios. Hace un llamado para que las personas se acerquen a Dios, al Señor. Pero veamos en primer lugar que el acercarse a Dios es un privilegio. Es un privilegio porque Dios lo atiende, lo acepta, lo recibe. Cuando la persona viene al Señor, simultáneamente puede venir la persona y Dios a todos los recibe, a todos los acepta. Se puede acercarse a Dios. Que alguien puede decir: no, es que yo no puedo. Todos podemos. Ya voy a explicar esto, cómo debemos de acercarnos a Dios, o quienes pueden acercarse a Dios. El Señor Jesucristo dijo: el que a mí viene no le echo fuera. Todo aquel que el Padre le da, dice, y viene a Él, Él no lo echa fuera. En todo su ministerio hemos visto que el Señor Jesucristo, a todas las personas que se acercaron a Él, fueron bienvenidos, fueron aceptados. Los pecadores pueden acercarse a Dios. Él dice, el Señor dice en Isaías 1:18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Y les dice: si vuestros pecados fueren rojos, vendrán a ser emblanquecidos. Entonces el Señor está llamando al pecador a venir. Entonces el pecador puede venir al Señor. Después explico la manera, cómo debe de hacerlo el pecador. Entonces el pecador puede venir al Señor. En la Biblia vemos ejemplos de personas que se acercaron a Dios, como aquel hombre llamado Zaqueo. Se acercó porque él quería ver a Jesús. Y dice que se subió a un árbol, y cuando Jesús pasó por la calle, lo vio y lo llamó, y le dijo que iba a ir a su casa. Entonces Zaqueo se fue a su casa a abrir sus puertas, porque iba a llegar el Señor. Zaqueo lo anda buscando a Jesús, quiere verlo, y Jesús anda buscando a Zaqueo. Entonces el pecador puede acercarse a Dios. Él dice, el Señor, repito, y dice: el que a mí viene no le echo fuera. Eso quiere decir que si el pecador viene, el Señor no lo echa fuera, lo recibe, lo perdona, lo salva, lo limpia. ¿Quiénes más pueden acercarse a Dios? Los santos, aquellos que ya recibieron a Cristo, aquellos que ya están en los caminos del Señor, como Enoc dice que
caminó con Dios. Este hombre se acercó a Dios y caminó con Dios. Y dice que él no tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces los santos pueden venir a Dios. ¿Quiénes más pueden venir a Dios? Los enfermos. San Mateo 9:20 nos explica de aquella mujer enferma. Dice que ésta padecía una enfermedad de flujo de sangre. Dice que había ido a todos los doctores y dice que le iba peor y había malgastado ya todo cuanto tenía. Pero Jesús había llegado a la ciudad y esta mujer, ella, así enferma, débil, eran 12 años de enfermedad. Ella dijo, pensó en sí, dijo, me le voy a acercar y voy a acercármele atrás de él, y si le toco el borde de su manto, seré sana. Esta mujer de esa manera se acercó. No tocó en sí el cuerpo de Jesús, ni el vestido de Jesús, sino que tocó el borde, los hilitos que colgaban del vestido de Jesús. Eso fue lo que la mujer tocó. Pero me llama la atención que se acercó una mujer enferma, y cuando ella tocó los bordes del manto, dice que fue sanada. Entonces los enfermos pueden acercarse a Jesús. Hubo un tiempo que cuando el enfermo era alejado, los leprosos eran alejados, excluidos. Había un lugar que se llamaba el Valle de los Leprosos, donde todos los enfermos estaban allá. No se podían acercar a los demás porque la enfermedad era contagiosa. El leproso andaba una campanita o un pito cuando no se había ido para el campamento. Entonces el leproso andaba un pito, o si no llevaba pito ni campana, él iba diciendo, va el leproso, va el leproso, y toda la gente huía del leproso. Entonces esta gente un día se acercaron a Jesús y Jesús les dio la palabra y fueron sanados. Otro hombre que fue sanado fue aquel a un paralítico en Capernaum. Este paralítico estaba mendigando ahí, acostado en una banca. 4 hombres lo llevaron a Jesús, lo acercaron a Jesús, y no pudieron entrar. La casa era pequeña y estaba llena, todos los lugares estaban llenos de personas. Jesús estaba sanando, y los 4 que lo llevaron abrieron el techo de la casa, bajaron a Jesús, y Jesús, al ver la fe de los 4, sanó al paralítico. Entonces los enfermos pueden venir a Jesús. Dice la palabra que la gente sacaba a los enfermos a las calles a Jesús. Otros se los tiraban para que los cuerpos enfermos tocaran el cuerpo de Jesús, y de esa manera eran sanados. Entonces los enfermos pueden venir a Jesús. ¿Quiénes más pueden venir a Jesús? Los que están trabajados y cargados, dice el Señor en San Mateo capítulo 11, 28. Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cargados de pecado, cargados de problemas, cargados de deuda, toda carga. Estos cargados pueden venir a Dios
El Señor dice: vengan y yo los voy a hacer descansar. Allá Pedro dice: echad vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, ¿quiénes pueden venir al Señor? Los trabajados. En el tiempo de Jesús había gente trabajada, cargada. La habían cargado de tanto legalismo. La habían cargado de tanta religión, de tanto trabajo. Y no eran felices. Pero cuando vinieron a Jesús, sí, la carga fue quitada, su vida cambió. Ahora veamos la manera de acercarse a Dios. Esto es bien importante saberlo, porque la gente ha inventado tantas maneras, según ellos. Decía un señor, hace años oía yo un señor decir: Dios, dijo, es como una terminal de buses. Así es Dios, dijo, como una terminal, que llegan buses, dijo, de todas partes. Llámese el bus como sea bus nuevo, bus viejo, dijo, pero todos llegan Así dijo el hombre, es Dios. Y uno se puede acercar a Dios, dijo este hombre, de cualquier manera, por cualquier religión, dice. Se puede acercar, decía el hombre, a través de la Virgen María, decía. Otro decía a través de las buenas obras, pero no dijo que a través de Cristo. Entonces veamos la manera de acercarse a Dios. Veamos primero el pecador, cómo el pecador puede venir a Dios. El pecador puede venir a Dios a través de Jesucristo, porque él no puede venir a Dios sin Jesucristo, porque muere en la presencia de Dios. Entonces tiene que venir a Jesucristo. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Entonces la persona tiene que venir a Cristo. El Señor Jesucristo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, dice Jesús. Entonces el pecador, para venir a Dios, tiene que venir primero a Jesús. Entonces Jesús lo presenta al Padre, porque Él es el abogado. Él lo limpia, Él lo perdona y ya lo salva, y ya salvo puede venir al Padre, a Dios. El pecador puede venir a Dios por medio de su arrepentimiento. Él tiene que arrepentirse de todos sus pecados, de todos, de sus pecados heredados por sus padres, porque así como heredamos los pecados de Adán y Eva, heredamos también los pecados de nuestros padres. Esa carga, esa herencia. Entonces el pecador tiene que venir por medio de un arrepentimiento, arrepentido. Así como venía el hijo pródigo, venía arrepentido y vino a confesar. Él dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. Él está arrepentido. El arrepentimiento quiere decir cambio de mente, cambio de actitud. Si el arrepentido es que si va en un camino equivocado, tiene que dar media vuelta y regresar por el camino correcto a Dios. Entonces, arrepentimiento quiere decir cambio, y de esa manera se puede acercar a Dios. Arrepentimiento quiere decir
sentir dolor por haber cometido pecado contra Dios. Entonces debe de sentir pesar, así como Pedro, después de haber negado a Jesús, dice que lloró amargamente, estaba arrepentido de haber fallado. Eso es arrepentimiento. Cambio, dije, sentir dolor por haber fallado a Dios. De esa manera puede el pecador venir. Dije, a través de Cristo, a través de su arrepentimiento, de su confesión. Así puede venir a Dios. Porque él no puede venir a Dios sin arrepentirse. Por eso el profeta Juan les decía a todos aquellos que llegaban a él para ser bautizados, les decía: haced frutos dignos de arrepentimiento, porque el que está arrepentido se le nota, siente dolor por haber fallado, se le nota el cambio, se le ven los frutos de que está arrepentido. Esa es la manera que se puede acercar el pecador, porque la primera oración que Dios le oye al pecador, porque Dios dice que Él no oye a los pecadores, así dice, que no oye a los pecadores. La primera oración que Dios oye del pecador es la oración de confesión, cuando confiesa sus pecados, cuando está recibiendo a Jesucristo. Es la primera oración. Así es de que el pecador, por gusto que ore, porque si no ha hecho las paces con Jesús, su arrepentimiento, su confesión, por gusto que pida, tiene que primero, porque la primera oración que el Padre oye es la oración de confesión. Ahora veamos, ya vimos la manera que se puede acercar el pecador. Nosotros ya lo hicimos así. Ya nos arrepentimos, ya recibimos a Cristo, ya confesamos los pecados y a diario confesamos lo que cometemos. Los confesamos, no nos vamos a la cama a dormir con los pecados cometidos del día. Pecados de la mente, pecados de los ojos, pecados del corazón, pecados de las manos, pecados de los pies. Porque los ojos pecan al ver, la mente al pensar, la boca a los pecados de la lengua, hablar una mentira. Pecados de los pies, caminamos donde era prohibido. Pecados de las manos, agarramos lo que no era nuestro. Todo eso tiene que aprenderlo la persona para acercarse a Dios. Ahora veamos la manera en la cual deben de acercarse los santos, aquellos que ya son santificados en la sangre de Cristo. Ellos vienen a través de su fe, porque dice la palabra que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces debe de creer, debe de venir con fe a Dios, que Dios existe, está vivo, está cerca. Entonces a través de su fe, a través de su oración. Vemos el ejemplo de Moisés. Moisés subió al monte Sinaí. Allá estaba Dios, humeaba, habían relámpagos. Estaba Dios ahí en el monte. Y Moisés subió. Y Dios le habló. Cuando él se iba acercando, le habló. Y Dios le dijo: ve y llama a los ancianos. Tráelos también. Solo que le dio indicaciones que no fueran a traspasar límites. Y Dios habló.
Y aquella gente, cuando oyó a Dios hablar, se regresaron y dijeron a Moisés: no, habla tú con él y tú nos vienes a decir a nosotros. No soportaron, porque ellos no estaban santificados. Acuérdense, Cristo no había venido todavía. Entonces, los santos vienen a través de su fe, su oración, a través de esa comunión. Moisés tenía comunión con Dios, hablaba con Dios a través de esa comunión. Dice la palabra de Dios en Salmo 34, 18: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Entonces, ¿quién se puede acercar a Dios? Los quebrantados de corazón, los contritos de espíritu, aquellos que se humillan, se quebrantan. Esas personas vienen a Dios y Dios las recibe. Ahora veamos también en Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Quiénes pueden acercarse a Dios? Los receptivos, los que oyen la palabra de Dios. Esos pueden acercarse a Dios. Y ya para ir finalizando, veamos cosas que impiden acercarse a Dios. Hay impedimentos las cuales no dejan acercarse a Dios. Número 1, el altivo. El altivo, el orgulloso. Dice la palabra que el Señor ve de cerca al humilde, pero ve de lejos al altivo. Entonces, cuando alguien viene supuestamente a Dios y viene con arrogancia, viene con orgullo, viene exaltándose, ese no se puede acercar a Dios, porque Dios no lo recibe. Viene muy orgulloso, como aquel fariseo que subió a orar y él oraba consigo mismo y él decía en su oración: yo ayuno, yo diezmo, yo no soy como este que está ahí orando conmigo. Y dice que este regresó a su casa sin ser justificado. No fue oído, porque la manera que quiso llegar no era. Entonces, tiene que venir con humildad para que el Señor lo reciba. Otra cosa que impide el acercarse a Dios es la hipocresía. Que alguien venga supuestamente a Dios y venga con hipocresía, que no es cierto. Y como a Dios no se le puede engañar, Dios conoce mi pasado, mi presente, y Dios conoce mi futuro. Dios conoce desde antes que yo naciera. Dios me conoce. Él me conoce. Él conoce todo mi pasado y Él conoce todo mi futuro. Yo no conozco mi futuro. Mi mañana no lo conozco. Tengo fe, sí, que va a ser un futuro en Dios bendecido, pero no conozco el día de mañana. Dios sí. Entonces, si yo vengo supuestamente a Dios y vengo con hipocresía, así venían los fariseos, con hipocresía. No era cierto.
venían como con una máscara, cubiertos con un vestido, y venían a Dios supuestamente, pero en su corazón no venía la sinceridad. Entonces Jesús les decía, fariseos hipócritas, les decía, ustedes, les decía, son como los sepulcros blanqueados, que por dentro de Dios están llenos de huesos de muertos. Entonces no se podían acercar por su hipocresía, no era cierto. Entonces los hermanos debemos de acercarnos al Señor sin ninguna hipocresía, porque la hipocresía delante de Dios no se puede aparentar delante de Dios. La gente puede ser hipócrita delante de los demás porque los demás le pueden creer por el vestido, por la máscara que anda, pero ante Dios no. Entonces, cosas que impiden es la altivez, la hipocresía y también la incredulidad, la duda. Si alguien viene con duda a Dios, Dios no va con la duda ni con la incredulidad, porque Dios va con los que creen. Entonces, esto también impide. Ahí vemos en la Biblia cómo la incredulidad impidió que el Señor Jesucristo hiciera milagros en Nazaret. Dice que no hizo muchos milagros, dice, por causa de su incredulidad. Estaban incrédulos. Entonces no hubieron muchos milagros. En Capernaum, cuando Cristo llegó a Capernaum, allá hubieron muchos milagros, porque la gente de Capernaum estaba esperándolo, recibiendo con fe, y fueron sanados. Otra cosa que impide acercarse a Dios es el pecado. El pecado hace división entre nosotros y Dios. Por eso dije antes que hay que confesar el pecado. Hay que confesarlo, no vivir en pecado, ni pecando. Satanás también impide, porque Satanás, un predicador una vez un evangelista estaba dando el mensaje, y al final de su mensaje el evangelista, había muchos amigos, él hizo el llamado: el que quiera venir a Cristo, lo invito que venga. Y dice el evangelista que él podía ver con los ojos espirituales cómo Satanás iba al oído de los amigos y les decía: dile que otro día. Así les decía Satanás: dile al predicador que otro día. Entonces, cuando Dios está llamando a un pecador al arrepentimiento, Satanás llega y le dice: dile que otro día. Y como cuando el amigo dice: no, otro día, voy a pensarlo, ya no le queda más opción al predicador seguir invitando, ni a Dios, porque Dios invita. El favorecido es el pecador, no Dios. Entonces Dios lo deja. Pero Satanás lo estorba para matarlo antes que venga Cristo. Así han muerto muchas personas solo con el deseo, pero no lo hicieron, porque Satanás los estorbó. Satanás estorba para que uno venga al culto, ¿verdad? Enferma, pone desánimo,
llega una visita a la hora de venir al culto, alguien de la casa pelea y arruinó el día. Y el hermano que iba a venir al culto dice: no, ya no voy porque ya no me siento bien. Y es cuando debería de venirse, para mostrarle a Satanás que nada lo va a detener. Entonces hay así impedimentos. Veamos los resultados de acercarnos a Dios. El primer resultado de acercarnos a Dios es que en nosotros viene paz, una paz interna. Porque ya nos reconciliamos con Dios. Ya no tenemos esa pena. Ya no estamos condenados. Nos viene paz. Yo creo que los que están aquí y los que me están oyendo saben eso, que cuando vinieron a Cristo y fueron perdonados y fueron salvados, les vino una paz, qué alegría, qué día más bonito. Esa paz que viene al corazón. Otro resultado es que la vida es radiante. Dice la palabra de Dios en Éxodo 34, 29, que cuando Moisés bajó de hablar con Dios, de estar con Dios 40 días, dice que Moisés no lo sabía, pero dice que su rostro venía resplandeciente. Y cuando Moisés se acercó a los ancianos, dice que los ancianos se retiraron porque no podían ver el rostro de Moisés. Venía la gloria de Moisés, la gloria de Dios en Moisés. Moisés reflejaba la gloria de Dios. Y los ancianos tuvieron temor y se retiraron. Porque Moisés, por haber estado 40 días con Dios, venía resplandeciente. Eso es lo que pasa cuando uno se acerca a Dios. Es lo que pasa, ¿verdad?, cuando uno va a los encuentros de 3 días. Cuando viene, trae un impacto preciosísimo de Dios, que cuando llega a la casa, la familia siente. Cuando entra al templo, los demás sienten que esa persona viene de estar con Dios. Ese es el resultado de acercarse a Dios, la presencia de Dios. Por eso es que dice que a Moisés le pusieron un velo, porque no lo podían ver ni oír así cerca. Le pusieron un velo. Entonces Moisés hablaba detrás del velo. Ya había un obstáculo, ¿verdad?, entre Moisés y los pecadores, los que no se habían acercado a Dios. Otro resultado de acercarse a Dios es felicidad, satisfacción personal. La persona se siente como ha habido un cambio interno, ha habido una salvación, ha habido una limpieza, ha habido perdón. Entonces la persona se siente feliz, satisfecha de haber estado con Dios. Qué privilegio más grande. Otro resultado es que la vida que antes era inútil, el haber acercado a Dios la hace útil. Después de que las personas se acercan a Dios, sus vidas cambian y sus vidas son útiles, porque Dios los usa. Yo recuerdo cuando yo recibí a Cristo hace más de 40 años, vinieron 7 jóvenes, éramos 7 jóvenes. Los 7 jóvenes andábamos en las montañas orando, haciendo ayuno,
7 días de ayuno y hacíamos vigilia. Bueno, nos fascinaba orar, ayunar, eso era preciosísimo. Y yo había sido malo atrás. Pero el primer mensaje yo lo prediqué en un monte. Yo quería predicar. No había nadie allí en el monte. Prediqué un mensaje. Por la noche me encontré con un muchacho que se llama Adonai y me dijo: te oí predicar hoy en la mañana. Iba pasando por un camino a Adonai y se paró a oír mi sermón. Y me dijo: vos, me dijo, vas a ser un predicador. Entonces Dios me empezó a usar de esa manera porque yo lo buscaba en las montañas, en oración. Entonces mi primer mensaje fue solito, yo y Dios, pero alguien estaba oyendo. Yo por eso me ministró esta semana, porque yo cuando veo que estoy predicando y solo hay 3 conectados, me entraba desánimo. Dije yo, estoy hablándole a nada. Pero ya cuando veo 3 ahí, si estos 3 oyen la palabra, son salvos y son perdonados, hice mucho. Así es de que si nadie se conecta, voy a predicarle a esa cámara. Entonces, cuando uno se acerca a Dios, la vida de uno es útil en sus manos. Por eso es que precioso la persona que se acerca a Dios. Dios la empieza a usar. La empieza a usar en el canto. La empieza a usar que ministre. La empieza a usar para que ore por los enfermos, para que predique, para que hable. Personas que están siendo usadas por Dios porque se acercaron a Él. La persona que se acerca a Dios tiene otro resultado, y es que los cielos se le abren. Eso le dijo Jesús a Natanael, porque a Natanael lo invitaron: ven, vamos a Jesús. Y Natanael fue. Y cuando éste se iba acercando, ¿qué dijo Cristo? Un verdadero israelita, dijo, en el cual no hay engaño. Entonces Natanael le dijo: ¿y de dónde me conoces? Nunca se habían encontrado. Entonces Jesús le dijo: cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Allá cuando Natanael se iba a descansar debajo de la higuera, porque en Israel hay muchas higueras, y es una de las plantas que representa a Israel, la higuera. Entonces dice: cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y no te maravilles tanto, le dijo, porque de ahora en adelante, le dice, vas a ver los cielos abiertos, vas a ver ángeles que vienen y vas a ver ángeles que van, igual que Jacob. Entonces, el acercarse a Dios, se abren los cielos. Es donde nosotros podemos orar, podemos pedir, podemos hablar con el cielo, con Dios. Porque ya no está un cielo de bronce, está el cielo abierto. Otro resultado es que la persona que se acerca a Dios, Dios le da autoridad y poder. Por eso dice: acercaos a Dios y resistid al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Entonces, si usted quiere reprender a Satanás, tiene que estar con Dios primero. No es que ya porque le digan: mira, reprende a este demonio. No, porque los hijos de Seba, aquel endemoniado, los arruinó y los mandó desnudos, porque ellos no habían estado con Dios. Ellos dijeron: a Jesús conocemos y conocemos a Pablo, porque el infierno nos conoce a nosotros. Pero ustedes, les dijo, no sabemos quiénes son, y los rompieron de su piel.
hay que estar con Dios primero. Y ahora sí finalizo. El último resultado es lo que dice aquí el versículo que leí primero. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si yo me acerco a Dios, Él se acerca a mí. Y si yo tomo la decisión de alejarme de Dios, yo soy el que pierdo. Dios sigue siendo Dios. Él tiene quien lo alabe, quien le honre, quien le glorifique en el cielo. Quien pierdo soy yo. Pero si yo me acerco a Dios, Él se acerca a mí. Así de que vamos a estar de pie. Los pocos hermanos que tengo aquí enfrente y los que están conectados, vamos a hacer una oración de acercarnos a Dios. Si tú eres un amigo que no estás perseverando, arrepiéntete de tus pecados, de todos tus pecados. Pídele perdón a Dios y recibe a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Y de esa manera te acercas a Dios con humildad. Y si eres un cristiano, acerquémonos a Dios con fe, creyendo que Él nos oye y nos ve, creyendo que Él nos recibe y va a oír nuestra petición. Vengamos ante Él. Padre, en el nombre de Jesús, venimos, Señor, ante nuestro Padre Celestial, invocando tu nombre. Señor, perdónanos todos nuestros pecados. Nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Padre, aquí venimos con humildad, sencillez de corazón, Señor, a buscar de su presencia, a buscar su ayuda, su protección, a buscar, Señor, nuestra salud. Creemos lo que dice tu bendita palabra, que tú eres nuestro sanador. Sánanos, Señor, de toda enfermedad, desde la cabeza hasta los pies. Sana, Señor, nuestro sistema respiratorio, sanguíneo, digestivo. Sana, Señor, todo lo que tiene que ver, Padre, con el cerebro, con el sistema vocal, toda digestión, todos pulmones, riñones. Padre, en el nombre de Jesús, la sangre entre a su estado normal como tú la creaste. Padre, glorifíquese en los nervios, en la piel, en los ojos, Señor. Glorifíquese, Padre, que su presencia, Señor, toque, sane nuestra alma. Queremos estar en paz. Queremos vivir, Señor, en paz delante de ti. Oro, Señor, por todos aquellos que están orando allí en su hogar, aquellos que van de camino. Padre, pido su bendición para sus vidas. Pido salud para sus vidas. Pido protección para sus vidas. Los escondo en tus manos. Señor, protege a todos tus hijos que te aman, que te sirven, que te adoran. En el nombre de Jesús, Señor, yo oro por toda la niñez
los niños de esta casa como los niños del CDI, niños, Señor, del mundo. Aquellos que están en los vientres, Señor, amenazados en un aborto. Protege esas criaturas. Señor, oro por la juventud. Revélate a ellos. Glorifícate en sus vidas. Oro, Señor, por todas las mujeres del mundo, como los hombres, los ancianos, las ancianas. Pido, Señor, por los ministros, por los pastores, evangelistas, maestros, apóstoles. Señor, todos aquellos que están en los ministerios, los diáconos, los servidores. Oro, Señor, por todos tus hijos que son diezmadores, que sostienen, Señor, los ministerios con sus diezmos, con sus ofrendas. Padre, que no falte el pan en su mesa, que la fuente, Señor, dé más, su empresa dé más. Padre, la fuente de ese dinero sea bendecido, el caudal aumente. Provee a tus hijos, Señor, que sostienen la obra. Aquella gente comprometida con tu obra, aquellos que están evangelizando, llevando el mensaje, Señor. Oro, Padre, por todos aquellos doctores, enfermeros, todo el personal de los hospitales, Señor, que está trabajando en bien de los enfermos. Aquellos cuerpos de emergencia, Señor, guárdales, provéeles. Oro por el presidente, nuestro presidente, Señor. Oro por todo, Señor, el ejecutivo, por la asamblea legislativa, asamblea judicial. Padre, glorifícase en ellos, Padre, que puedan, Señor, ser humanos, que sientan el dolor del pueblo que gime, que desea, Señor, medicina. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, pongo a tus hijos, Señor, de esta casa en tus manos. Oro, Señor, como tú oraste, que ninguno de ellos se pierda. Guárdalos en tus manos, Señor. Amén y amén.